estudio medicina para salvar vida, pero te vas a sentir mal cuando un niño o un anciano se te muera. Nací hace 67 años, o sea, son los años que ya he perdido. Estoy disfrutando de mi 68º año y soy nacido en Salta. Padres también eran salteños, sobre todo papá. Mamá era de Orán. Tengo 5 hermanos más y hice mi carrera primaria en la escuela Alberdi, la secundaria una parte en el Instituto San Alfonso y otra parte en el Instituto Tomasini. Luego estudié Ciencias Económicas acá en el año 76 y en el año 77 empecé a estudiar Medicina. Me recibí en febrero del 84 y entonces prácticamente estoy a punto de cumplir 48 años en esta profesión médica. Siempre quise estudiar Medicina, nada más que por una cuestión de orfandad paterna no pude hacerlo y empecé estudiando Ciencias Económicas. Yo quería terminar esa carrera y con eso solventar mi forma. Soy el mayor de mis 6 hermanos, de mis 5 hermanos más. Entonces, no se dio así. Gracias a Dios hubo un momento que la empresa que me tenía me trasladó a Tucumán y así pude empezar a estudiar medicina con muchos apoyos de compañeros, algunos que ni conocía, pero bueno, fue una tarea difícil, larga, como lo dicen muchos de nuestros estudiantes hoy. Sin embargo, nada imposible con estas cuestiones que les estoy contando, ¿no? De trabajar, de estudiar, de estar en otra provincia y sobre todo de hacer frente a un matrimonio y sobre todo ser padres, porque mi esposa también es profesional, estudiando en unas condiciones bastante precarias económicamente, pero que me permitieron llegar. Hablando de esas ayudas que recibió, una beca jugó un papel muy importante en los últimos años de su cursado. ¿Qué nos cuenta de eso? Sí, yo creo que fue quizás el momento más importante, porque yo ya teniendo 3 hijos, digamos, era bastante difícil llevar a cabo con la ayuda de 2 mamás que eran docentes, que son docentes, ya han fallecido ambas, la mamá de mi esposa y mi mamá. Entonces fueron condiciones adversas. Un empresario salteño, yo siempre se lo reconozco, es el dueño de Pinturerías América, hoy ya casi no dedicado, don Luis Yenta, fue una de las personas que promovió esa beca, que tuvimos varios salteños muy buenos médicos, tuvimos ese crédito de honor que nos dio la fundación del Banco Noroeste. Esa fundación luego se desapareció y no pudimos devolver el crédito en la forma como estaba pactada y la devolvimos en trabajo donde el Estado nos permitiera desarrollar nuestra función y eso lo hice durante los 10 primeros años de mi carrera, donde el Estado me mandara, el Estado provincial, el Ministerio, en ese tiempo era la Secretaría de Salud, y así lo hice en muchos pueblos y ciudades de nuestra provincia con muchísimo gusto y hasta el día de hoy recuerdo esos buenos años de la carrera. Yo creo que el rol fue creciendo a partir de mi maestro, el doctor Enrique Tanoni, me fue tomando como un prohijo en el sentido de enseñarme muchas cosas que tienen que ver con la salud y la enfermedad, con el ponerse en el lugar de los pacientes, con buscar el acceso, sobre todo de los más vulnerables. Se dice en los barcos cuando se va a hundir que siempre hay que privilegiar a las mujeres primero, a los niños, a las personas de edad y después por último los hombres, los que están en condiciones de defenderse adecuadamente. Entonces yo empecé a tomar una idea de la medicina social, de la atención primaria y eso poco a poco fue, digamos, un ejemplo que cundió y me dio la posibilidad de acceder a muchos cargos. Fui director, vicedirector de hospitales en Capital y en el interior. Fui subsecretario en 2 ocasiones, secretario de Salud y ministro de Salud. Pero nada de eso yo busqué por sí. Fueron condiciones que se dieron naturalmente. No fui parte de ningún acuerdo político ni ningún reparto de cargos, sino creo que en esto debo valorar el rodearme de buenos amigos y amigas médicos. ¿Qué significa ser docente en la universidad pública? Bueno, creo que fue el desafío que me faltaba, ¿no? Cuando yo vi que la educación es lo único que nivela hacia arriba
y que yo había adquirido muchas cosas que me costaron en lo físico, en lo mental, en lo psicológico y en el dinero. Pero me di cuenta que eso que me había costado tanto adquirir era muy fácil y gratuitamente podía uno brindarlo, porque uno no viene a la universidad por lo que le pagan, viene precisamente porque trata de devolver a la universidad lo que recibió, y lo recibió con muchas creces, con mucho sacrificio, y finalmente quedé en el área de salud pública como JTP. Y así fui creciendo hasta llegar a ser profesor regular de esa materia, coordinar la carrera, coordinar la asignatura que se dicta en 5 años, y hoy para mí no es una diversión, es una responsabilidad. Esté enfermo, esté sano, esté bien de ánimo y demás, mis estudiantes de primer año, donde soy profesor regular, más los del último año, donde coordino la carrera y su práctica final y el examen final, tanto de la UNSA como de la Universidad Nacional de Mar del Plata, me hace redoblar el esfuerzo y me encanta. Creo que me devuelve la juventud de los 21 o 22 años cuando empecé a estudiar. Nuestro desafío de generarlo en Salta fue importante, lo empezamos en el 2011 con gente de la Facultad de Salud, pero ya en el 2001 lo había empezado otro grupo de ministros, pero nunca se concretó. Cuando asumió el contador Claros, ya creo que su primer mandato de rector, él lo tomó como una bandera. Me contagié del contador Claros, que era un verdadero motor para estas tareas, y la verdad que yo le puse la técnica más que la política ni la gestión económica, y con eso para mí no hubo imposible. Al contador Claros, por alguna razón no se le dieron todos los fondos en el inicio, y después inclusive con el actual rector en algunos temas técnicos fuimos masticando mes a mes y generando los recursos del tercero, cuarto, quinto año. Así que fue todo un desafío, pero no está hecho solo por Quique Heredia, es un esfuerzo colectivo donde quedaron en el camino inclusive PAU que murieron, inclusive profesores asesores que murieron, inclusive colegas docentes que murieron. Sin embargo, obtener la meta de nuestros primeros 14 egresados fue algo muy singular. Y en esos primeros 14, solo una era hija de médicos, ¿no? Tuvimos nuestro primer egresado de 54 años, tuvimos una egresada que era empleada de la UNSA como enfermera. Es decir, tantas cosas valuables en esa construcción que si lo tuviéramos que volver a hacer, yo encantado me sumo por ese mismo criterio. Afortunadamente con altibajos se siguió hasta el día de hoy, y entonces yo decirle al joven, es algo difícil, es algo largo, pero teniendo la oportunidad no la desaprovechen. Requiere una disciplina, o sea, ponerse digamos en los pies de una carrera que puede ser larga, que nos va a quitar tiempo, pero que nos va a dar muchísimas satisfacciones. Y lo más importante que vamos a tener algún altibajo, vamos a tener alguna materia que se nos cruza. A mí también me pasó, yo también desaprobé una materia, precisamente a los alumnos que hacen en la carrera de la UNSA les digo que es física, cuando ellos también ven que la física, la matemática les cuesta, y sin embargo los estimulo a que siempre piensen que si yo quiero, yo puedo, o sea, voy a poder, y sobre todo que lo va a lograr, que no es fácil, de acuerdo, que no está inalcanzable, pero viendo nuestros egresados, son 67 ya, que vienen algunos del interior profundo, como puede ser Nazareno, que vienen de familias muy humildes, algunas. En los 67 egresados solamente 4 son hijos de médicos. Por eso, decirle que no es una carrera para privilegiados, no es una carrera que está hecho para gente singular. La única diferencia, decía el doctor Favaloro, entre un estudiante común y él o yo, no son las neuronas, sino la disciplina, las ganas de ponerse en el lugar del otro, de hacerlo como una actitud de servicio, y finalmente yo quiero, yo puedo, yo lo voy a lograr. Desgraciadamente la medicina nos obliga a servir a nuestra profesión con el conocimiento, nos obliga con la práctica, con la ética, con la moral, y sobre todo nos obliga a servir a aquella gente que viene a buscarnos a través de esa medicina. Es decir, servimos a dos amos, los pacientes, los enfermos,
en los más vulnerables y sobre todo al crecimiento y engrandecimiento de nuestra profesión. ¿Qué le diría a ese Quique que dejó todo en Salta, que comenzó a incursionar en la Facultad de Económicas y se fue? Decidió irse a estudiar medicina a Tucumán. Que no me arrepiento nunca, que dejé muchas cosas acá en Salta, amigos. En este momento estamos cumpliendo 50 años de egresados de los colegios secundarios, porque me han invitado tanto mis compañeros de San Alfonso como mis compañeros del Tomasini, que lo volvería a hacer, que el sacrificio no valió la pena, no es pena, valió los esfuerzos que hemos hecho con un profundo sentido personal y sobre todo con un acto de devolver también a la administración pública y a la medicina que me dio todo lo que tengo, inclusive mi familia, mis hijos, mis nietos, son hoy fruto de esto. El primer agradecimiento por mi condición es a Dios. El ejemplo de mi madre muy luchadora y de mi suegra también, que nos ayudó a construir estos primeros pasos de matrimonio, de mi esposa, ¿no? Y de muchos amigos, algunos compañeros de la facultad, colegas médicos. Bueno, yo soy un agradecido de toda esa gente que hizo posible que yo hoy esté. Y por ese criterio ineludible de devolverlo es lo que hace que continúe en esta tarea hasta que la universidad me permita, que son 2 años más, continuar, pero ya habiendo sabido que no solo sembré en estudiantes, sino también en muchos colegas, no todos médicos, algunos bioquímicos o de otras áreas, que van a lograr esto. Y sobre todo, apoyarnos en el equipo de conducción política de esta universidad. Esta carrera costó, como dije, no solo esfuerzos materiales, costó vidas humanas. Y en esas vidas humanas hay que recostarse para defender lo que creamos para Salta y la región. Y yo creo que debería saber, porque el mundo cada vez nos exige mayor conocimiento, y no solo el conocimiento que se guarde, sino el conocimiento que pueda tener una aplicación práctica. Que creo que todo lo que uno enseña tiene que basarse un poco en el conocimiento y a su vez cuánto de ese conocimiento te sirvió en la práctica, en el paciente en concreto. Porque si uno dijera, bueno, yo estudio medicina para salvar vidas, pero te vas a sentir mal cuando un niño o un anciano se te muera, claro que te vas a sentir mal, porque el dolor nunca te deja de doler. El tema es si hiciste todo lo posible para que esa persona no se muera de una causa que podrías evitar o por lo menos retrasar, ¿no? Entonces, el buen médico, como hoy lo dije, no sana todas las enfermedades, pero sí las cuida. Y ese es el principio, sanar a veces, cuidar mientras se pueda cuidar, y si no, acompañar en los momentos duros que son los momentos finales. Tuvo muchos sacrificios, que tuvo muchos momentos duros, que tuve muchas dificultades para ejercer en algunas situaciones, pero siempre con el principio de nuestro padre Hipócrates. Primero, no hacer más daño, porque ya la enfermedad hace un daño. Entonces, si la enfermedad ya está dañando al ser, ¿por qué nosotros vamos a agravar ese daño? Entonces, si nos mantenemos con ese principio elemental de humanidad, la medicina, creo que nosotros enseñamos, va a ser muy buena. Y los chicos que han rendido la residencia, el resto de sus colegas que han tomado el examen, dicen, y es un orgullo para nosotros, es increíble, es invalorable el nivel que traen los médicos a rendir en la universidad, en la residencia. Este año en Salta Capital entraron 15 en los mejores puestos, y en el orden nacional entraron 4 en los mejores puestos también de cirugía infantil, de neurocirugía y de anatomía patológica en la nación. ¿Quién es mejor discípulo? ¿El maestro que enseña o el discípulo que supera al maestro? Y yo creo que siempre es mejor aquel que pudo dotar a su discípulo de que sea capaz de superarlo en todo. Y nosotros estamos seguros de que hemos dado lo mejor de nosotros para que ellos sean los mejores médicos y médicas, siguiendo los mismos principios. Lo único que hemos entrado a alimentar nosotros es: yo puedo, yo quiero, yo lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque la medicina del libro uno la puede estudiar, pero vivenciar solo la viven de los buenos maestros que enseñan con sus ejemplos de vida.
Me queda la tranquilidad que el día que me toque irme, va a quedar un buen grupo, de hecho, para seguir con estas banderas.